Carlos Fara, consultor político, en la cumbre, la charla La política en la era exponencial. ¿Por qué, Carlos? Bueno, porque digamos estamos en un contexto tecnológico absolutamente inédito, donde todo pasa a mucha velocidad y donde nos van transformando a nosotros mismos como votantes, como dirigentes, como consultores, sin que muchas veces nos terminemos de enterar exactamente cómo y por qué. Y eso tiene una cantidad de consecuencias sobre las maneras de hacer política de ahora en más, que no tiene solamente que ver con las maneras de comunicar, sino que todo el tiempo estamos viendo proyectos políticos nuevos, porque precisamente toman ejemplos de lo que sucede en otros ámbitos de la tecnología. Cumbre Mundial número 15, ¿qué desafíos encontramos en esta edición 2025 en la comunicación política? Bueno, todo lo que ha cambiado en 15 años, ¿no? Es decir, parece mentira. Estamos como al principio, no porque no hayamos hecho cosas interesantes, sino porque no hayamos estudiado, sino porque el contexto, digamos, nos va pasando por arriba, la era exponencial. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la cumbre es un lugar muy interesante para juntarnos a pensar, además de escuchar expositores, en donde podamos buscar preguntas interrogantes que hasta ayer no teníamos, sino que son interrogantes totalmente nuevos y que por lo tanto, digamos, pueden hacerle como la diferencia entre la vida y la muerte. Pensar que uno sabía todo porque vino a las cumbres anteriores no es así. O sea, hay que seguir viniendo a las cumbres para seguir aprendiendo todo el tiempo. Y en ese aprender todo el tiempo se habla mucho cuando los dirigentes políticos dicen bajar al territorio físico. Pero evidentemente el territorio digital se ha convertido en los últimos años y en los últimos 5, 4, 3 más todavía un lugar de disputa. ¿Qué podemos decir justamente de ese territorio que todavía hay mucho por descubrir? Sí, totalmente, sí. Yo diría que estamos en un punto en pañales, ¿no? Porque una cosa es que veamos ejemplos interesantes, que estudiemos, digamos, las tecnologías, pero las tecnologías no son una cosa que ya está acabada, sino que las tecnologías se van metamorfoseando permanentemente. Las redes hoy no eran lo que eran hace 5 años atrás. Entonces, como siguen, digamos, un proceso de transformación continuo, todo el tiempo tenemos que estar viendo qué da resultado y qué no da resultado. O sea, como si de vuelta no supiéramos nada y tenemos que vaciarnos para poder incorporar nuevos insights sobre esta cuestión. Me parece que desde ese punto de vista lo peor que podemos hacer es pensar que tenemos todo claro. Lo mejor que podemos hacer es admitir que no tenemos nada claro. Hablaste de las redes, pero ¿qué pasa con los medios? Porque hay una problemática evidente que se va profundizando, que es los desiertos mediáticos, ¿no? Sectores del país, digamos, lugares del país, provincias, municipios, localidades, que son hablados por medios nacionales, que le falta tal vez ese medio local que hable de sus problemas. Entonces tenemos un pueblo del interior de Santa Fe, de Chaco, de Formosa, que por la tele ve hechos de inseguridad del conurbano bonaerense y por ahí tiene miedo. Y por ahí cuando uno va a los números de esa localidad no se explica, ese miedo porque las cifras son bujas. ¿Qué pasa con esos lugares, esos desiertos mediáticos, que es una problemática evidentemente que para el lado de la comunicación política, para ver cómo se informa a la gente y al final ejercer su ciudadanía con todas las herramientas, está en una situación claramente de crisis? Sí. A ver, una de cal y una de arena, ¿no? La de cal es esa, efectivamente, de los medios nacionales, el entorno comunicacional es absolutamente nacional, es absolutamente así. Pero también es cierto que las tecnologías, al bajar los costos, le permiten a muchos periodistas o emprendedores locales tener medios humildes, ¿okay? Pero que reflejan cuestiones de la realidad. Eso me parece que es interesante de ver también como fenómeno paralelo a la nacionalización de la agenda. Y el otro punto para tener en cuenta es que ya no dependen ellos de medios nacionales para enterarse de cosas que suceden en la otra parte del planeta. Ellos la pueden hasta difundir antes de que efectivamente lo difundan los medios nacionales. En ese sentido, digamos, ellos también son productores de noticias, ¿no? Ya no hay medios grandes y medios chicos en un punto, porque vos en frecuencia modular
titulada XXX en el pueblo perdido, si decís algo muy polémico, se entera todo el mundo, ya no solamente los de la localidad, eso es muy interesante. Y el otro punto es, nunca dejemos de valorar que la gente hace un contraste entre su experiencia de vida cotidiana, local, con lo que ven los medios nacionales. A veces los medios nacionales les generan miedos, y a veces los medios nacionales los alegran porque esas cosas no pasan en su lugar. Te hago la última respecto a los contenidos y qué es lo que ocurre cuando uno tiene que dar un mensaje o asesorar a un político, a un dirigente, y hablamos de la segmentación, obviamente, de esos mensajes. Por ahí antes era más difícil segmentar, a ver a quién le hablamos, cómo le hablamos, de qué manera. Hoy tenemos muchas posibilidades. Digamos, ¿qué reflexión podemos tener respecto a justamente geolocalizar los contenidos, hablarle a determinadas audiencias? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo diría de las cosas más complejas, porque primero tenemos que detectar bien los segmentos y no necesariamente siempre tenemos toda la información empírica para poder hacerlo. Cuanto menos recursos tenés, menos posibilidades tenés de acceder a una información más sofisticada. Y la segunda cuestión es que ya sabemos en los últimos años que cada medio, cada red en particular necesita una narrativa específica, que no es lo mismo lo que vas a contar en Facebook que cómo lo vas a decir en Instagram. Sobre todo eso hay cada vez más sofisticación por parte de los colegas locales, pero está, digamos, la limitación de recursos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te diría, tenemos más oportunidades, pero también somos mucho más conscientes de las carencias de recursos que tenemos para poder hacer segmentaciones eficientes. Te hago la última, un poco contextual. Digo, hoy miércoles arrancó la cumbre de comunicación política y hace muy pocas horas nos enteramos de una noticia que revolucionó la escena política judicial, que es el fallo de la Corte y la prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Te consulto tu lectura del momento. Bueno, primero un fallo que es un parteaguas, ¿no? Este tema de que los presidentes nunca se los juzga y la doctrina Menem de las cosas van hasta que te mueras y finalmente nunca estás preso, eso se corta, ¿no? Por lo menos con esta corte. Este es un mensaje a la clase política, o sea, esto le puede pasar a cualquiera, ya no importa si fuiste expresidente, si estás en proceso electoral y por ahí te presentás de candidato, si hay problema judicial, digamos, la regla cambia. Un mensaje al mundo económico también, porque en procesos de corrupción hay dos lados del mostrador, ¿no? Está la causa Cuadernos, la causa Tesura, hay muchas cosas ahí dando vueltas todavía que van a dar bastante que hablar. Y la tercera, yo creo que también es un mensaje al mundo judicial, ¿no? Todos sabemos, digamos, las dudas que existen sobre el funcionamiento de la justicia en Argentina. La imagen en la opinión pública es muy mala, la justicia federal, Comodoro Pi, las relaciones con servicios de inteligencia, todo eso, digamos, me parece que también el fallo de la Corte los interpela de alguna manera, por supuesto no directamente. Muchas gracias, Carlos. Por favor, un placer.